Como le decía, hoy día vamos a revisar lo que son los anticonceptivos naturales, métodos de barrera y métodos hormonales. En cuanto a los anticonceptivos naturales, tenemos que son métodos que prácticamente van a tener una ventaja de que no van a tener empleo de hormonas y no tienen efectos secundarios, ¿no? Y también tienen la ventaja de que mejoran el conocimiento del periodo fértil. O sea, esto favorece, digamos, prevención del embarazo. Tienen bajo coste económico y autonomía respecto a terceros. O sea, es un método que se puede usar sin necesidad de ningún gasto económico y lo que uno tiene que saber es el conocimiento del periodo fértil, más que nada. Las desventajas del método natural, prácticamente que hay que tener abstinencia durante los días fértiles, ¿no? O emplear un método anticonceptivo alterno. Es imprescindible conocer el método y aplicarlo sin errores, porque si uno no conoce el método y puede fallar. Otra desventaja es que no protege contra enfermedades de transmisión sexual y es de baja eficacia, pero no es muy eficaz, como los métodos, digamos, de barrera o métodos hormonales, ¿no? Ahora, este método tampoco no se puede aplicar en forma rápida, requiere un tiempo de observación y registro de datos, ¿no? Dentro de los métodos anticonceptivos naturales, nosotros vamos a conocer tres métodos, principalmente, ¿no? Un ratito, ya. Entonces tenemos los métodos, un método, por ejemplo, basado, ahí te voy a poner entero. Entonces tenemos acá el método basado en el método del calendario, es el método del calendario o seguimiento de los días de duración del ciclo menstrual, ¿no? A esto se llama el método del ritmo o de días fijos principalmente. Ese es un método natural. El otro método natural viene a ser aquellos basados en la observación de signos fisiológicos asociados a la ovulación. Dentro de ellos tenemos el método de la temperatura basal, el método de Billings y el método sintotérmico, que son los más destacados. Entonces vamos a revisar el método de calendario o método ritmo, el método de temperatura basal, el método de Billings y el método sintotérmico. El método de ritmo o método del calendario es un método que se basa en la duración de los ciclos menstruales previos para predecir el periodo fértil. ¿Qué significa eso? Que debemos de conocer eh, cómo es el régimen menstrual, ¿no? Y se fundamenta principalmente en que la ovulación tiene lugar 14 días después de la menstruación. Entonces, esto nos va a dar un margen de seguridad después de esta ovulación. Es un método de baja fiabilidad, ¿no? Y se conoce también como el método de calendario. También lo conoce como método de Ogino-Naus. Esos tres nombres tienen, método de ritmo, el método de calendario o método de Ogino-Naus. ¿En qué se basa esto? En que la mujer debe de registrar más o menos la duración de sus 6 o 12 últimos ciclos menstruales en un calendario. Y de ellos debe determinar cuál es el ciclo más corto y el ciclo más largo. Entonces, para calcular el periodo fértil, se va a restar 18 al ciclo más corto y 11 al ciclo más largo de lo que ha registrado en los últimos 12 ciclos menstruales. Ejemplo, si el ciclo más corto, por ejemplo, fuera de 27 días, ¿no? Y el más largo de 30, entonces se va a restar 27 menos 18, sería 9, y 30 menos 11, 19. Entonces quiere decir que entre digamos, el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo. Entonces se debe evitar la menstruación, las relaciones sexuales entre los días 9 y 19 del ciclo. Es un método de baja fiabilidad, como todo método natural. Tiene, digamos, una tasa del 75% si es utilizado de forma más común, ¿no? Es un método poco eficaz y obsoleto. De todas maneras, usted tiene que conocerlo. ¿Qué factores contribuyen a la inseguridad de este método? Que puede haber más de una ovulación en el mismo mes,
Esto puede estar sujeto a cambios por el estrés, cambio de peso, actividades, digamos, que pueda tener la paciente, la lactancia, el parto, el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? Que pueden alterar el ciclo menstrual. Entonces, este método se basa en información retrospectiva, como ya les he dicho, que tienen que observar durante 6 a 12 meses antes para ver cómo son sus ciclos, ¿no? Y si el ciclo es muy irregular, que dura menos de 27 días, no sirve. No debe plantearse este método de calendario o método de Ugino-Naus, ¿no? O método de ritmo. Miren, entonces acá, lo que le dije, entre el día, estarían los días no fértiles, ¿no? Del día 20 para adelante y antes del día 7. O sea, todos estos son los días peligrosos, días fértiles, que se han calculado, digamos, restando, sumando lo que les dije, ¿no? Entonces, serían los días no fértiles durante lo que la paciente puede tener relaciones sexuales. Ahora, hay otro método que es el método de los días fijos, o también llamado método del collar, ¿no? En donde está basado en el calendario que fija un periodo fértil femenino entre los días 18 a 19 del ciclo menstrual. Es el periodo fértil. Si la paciente quiere embarazar, debe tener relaciones sexuales entre el día 8 y 19 del ciclo menstrual. Y ya saben que el primer día del ciclo menstrual es el día 1. También en estos días debe evitarse el acto sexual si la paciente desea no salir embarazada, ¿no? Esto solamente está indicado en pacientes que tienen ciclos entre 26 y 32 días. Ahora, este método del collar, ¿por qué se llama así? Porque simula las cuentas de un collar, ¿no? Como cuentas de colores. Vamos a ver acá. Es como un collar de perlas, ¿no? De diferentes colores, y esto fue desarrollado por la Universidad de Georgetown. Hay unas perlas blancas que indican los días de mayor riesgo y las perlas marrones indican los días de muy bajo riesgo. De esa manera, la perla roja, ¿no? El método del collar significa el día de la menstruación, ¿no? Las perlas marrones son los días, las 6 perlas marrones, ¿no? Luego siguen 12 perlas blancas y luego 7 marrones. Y finalmente, otras 5 marrones oscuras, ¿no? Entonces, los días fértiles son las perlas blancas, fértiles. Y las perlas marrones son las perlas aptas para tener relaciones sexuales eh, en caso de que la paciente quiera tener anticoncepción, ¿no? Entonces, ese método del collar que le pueden dar ustedes al paciente, en donde le explican, ¿no? Que la perla roja viene a ser la perla donde dice la relación sexual, ¿no? Y la perla más oscura viene a ser, digamos, la que se acerca ya a la menstruación, ¿no? Entonces, las perlas blancas son las van a ser más peligrosas para salir embarazada. Ahora, este método comparte las mismas inconvenientes de los métodos naturales, ¿no? Es más simple, más seguro, bueno, por el uso del collar, ¿no? Y la fiabilidad es 95% si se usa adecuadamente y 88% en uso más habitual. Pero en sí es un anticonceptivo de baja eficacia como todo anticonceptivo natural, de baja eficacia. Ahora tenemos el método de la temperatura basal. ¿En qué se basa esto? Que la mujer sufre cambios de la temperatura corporal en el periodo fértil. O sea, cuando se produce la ovulación, la progesterona que se produce en el ovario va a incrementar la temperatura entre 0,3 a 0,5 grados centígrados, ¿no? En ese momento significa que la paciente está ovulando, ¿no? Esta temperatura va a permanecer elevada en la segunda parte del ciclo, en la fase después de la ovulación, ¿no? ¿Y en qué consiste este método? Que la mujer debe tomarse todos los días la temperatura al despertar, sin moverse de la cama, la temperatura basal. Debe conocer cuál es su temperatura basal. Este registro debe realizarse durante menos 3 ciclos para comprobar su regularidad, ¿no?
debe ser un termómetro suficiente preciso para medir décimas de grados, ¿no? Y la medición siempre tiene que ser a la misma hora con el mismo termómetro y en la misma parte del cuerpo, la boca, el recto o la vagina. El periodo infértil o seguro para mantener relaciones sexuales comienza a partir del tercer día consecutivo a que la temperatura corporal sea elevada y dura hasta la acción de menstruación. Esto quiere decir que cuando se produce la ovulación va a haber un incremento de temperatura y al tercer día de que se ha producido esta elevación de la temperatura, se considera ya día seguro, ya, porque el óvulo generalmente dura 48 a 72 horas y luego desaparece, ¿no? Entonces, a partir del tercer día, después de la elevación de la temperatura corporal, ya la paciente puede tener relaciones, ¿no? Tiene también desventajas de que no es 100%, un 75% se practica de forma habitual, ¿no? Y está también influido por ciertos métodos que pueden influir en el aumento de la temperatura, como puede ser realmente una enfermedad, un proceso viral, el estrés, ¿no? O cambios en el ciclo del sueño alterados, no duerme bien el paciente de repente, uso de bebidas alcohólicas o drogas, o algún trastorno que pueda elevar la temperatura. Entonces va a registrar su temperatura basal en una gráfica y van a ver cuando se eleva, ¿no? Más o menos al tercer día de la elevación, y son los días seguros hasta la próxima regla, ¿no? De regla a regla, en la mitad del ciclo de la ovulación, el día 14, y más o menos el día 17, 3 días después, ya es los días seguros. Ahora hay otro método, que se llama el método de Billings, o el método del moco cervical. Esto que a veces lo usamos los ginecólogos para predecir en qué momento la paciente está ovulando. Por ejemplo, si la paciente quiere salir embarazada, se le puede decir que use este método para que tenga relaciones esos días, ¿no? Esto se basa en que hay cambios en el moco cervical que predicen el periodo fértil femenino, ¿no? Entonces, normalmente en el cervix sufre una serie de modificaciones, cambios, ¿no? Por las hormonas que tiene la paciente. Entonces, normalmente hay una sequedad vaginal en la mujer, pero cuando se acerca el momento de la ovulación, ¿no? El cuerpo se prepara y permite la entrada de los espermatozoides. Entonces, va a haber una liberación de un moco más fluido, la vagina va a estar muy lubricada, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer este método, ¿no? Entonces, diariamente la mujer, cuando ya está cerca al día de la ovulación, ¿no? Luego de lavarse las manos, la mujer debe tomar una muestra de su secreción cervical y debe de poner entre los dedos y debe ver si el moco es blanquecino, viscoso o pegajoso, ¿no? A medida que va a llegar a la ovulación, ese moco viscoso, pegajoso, se va a convertir en un moco elástico, transparente y filante. O sea que se puede separar entre los dedos y no se va a romper. Y ese día que ocurre esa filancia se llama el día cúspide. Entonces, el periodo infértil, si la paciente desea cuidarse, no salir embarazada, comienza a partir del cuarto día después del día cúspide. O sea, del día que comienza la filancia del moco cervical. Y dura hasta la siguiente menstruación. Entonces, este método de Billings puede servir, como le dije, para predecir el momento de la ovulación y si la paciente desea embarazarse, puede tener relaciones esos días, ¿no? Y si no quiere embarazarse, a partir del cuarto día después del día cúspide, hasta el día de la menstruación. También tiene ventajas, no son métodos 100%, ¿no? Como todo método natural. Algunos problemas infecciosos vaginales pueden alterar el moco cervical, la efectividad es 75%, ¿no? Y esta efectividad puede aumentar la de anticoncepción si se combina con otros métodos anticonceptivos. Y finalmente hay un método que se llama el método sintotérmico, que es una combinación de varios métodos. Es una combinación del método de la temperatura basal, del moco cervical, ¿no? Y también digamos, de una evaluación de cómo está el cuello uterino. Entonces, en este caso tenemos que ver ya, conocer el método de la temperatura basal
el método de Billings y también ver ahora lo que corresponde al cuello uterino. Porque van a haber cambios fisiológicos en el cuello uterino, ¿no? Entonces, es un método que combina otros métodos más. ¿Cómo se hace este método? Ustedes saben, el cuello uterino, que comunica el útero con la vagina, ¿no? Se puede palpar a través de la vagina, ¿no? Se puede palpar diariamente. Y en el momento de la ovulación, el cuello se va a ablandar, se va a poner más blando y va a ascender, lo que va a dificultar su tacto. Pues se va a subir y el orificio se va a estar más abierto para permitir la entrada de los espermatozoides. Una vez que se ha producido la ovulación, ya el útero se cierra, ¿no? Para proteger de posibles infecciones, ¿no? Y en ese momento que el útero está, digamos, blando y más abierto, esos son los días que la paciente está ovulando, junto con el aumento de la temperatura basal y junto con digamos, la filancia del moco cervical. Entonces, por eso se llama el método sintotérmico, porque combina tres métodos. Las ventajas, como todo método natural, no es 100%, ¿no? Pero si uno eh, combina estos métodos, puede ser más seguro que los demás, ¿no? Eso se refiere a los métodos naturales. Los métodos naturales, ¿en qué caso se usan? Cuando la paciente, por ejemplo, no quiere usar hormonas, no quiere usar métodos de barrera, tiene problemas, por ejemplo, con la religión, su religión no le permite usar algunos métodos, y hay que explicarle bien estos métodos, ¿no? Hay que explicarle bien en qué consiste todo lo que hemos mencionado. Explicarle y de repente hay una paciente, por ejemplo, que tiene la regla regular, pueden cuidarse con esto y les puede ser efectivo. Ahora vamos a ver los anticonceptivos de barrera. Los anticonceptivos de barrera, como su nombre indica, son una barrera que impiden la entrada del esperma al útero. Y esos productos que se fabrican, digamos, productos sanitarios, deben ser fabricados bajo ciertos requisitos, ¿no? Establecidos en cada región. O sea, no, son productos que deben de cumplir ciertos estándares de fabricación. Dentro de los métodos de barrera tenemos el principal, que es el condón masculino, el preservativo, ¿no? Que es el más usado, ¿no? Que es un tubo enrollado de látex que se coloca alrededor del pene erecto y que previene la entrada del esperma al útero. En la historia del preservativo, vemos que acá que esto, en un inicio el preservativo fue usado de un material de lino, luego se usó de intestinos de animales, luego usaron una goma vulcanizada y finalmente en el siglo pasado utilizó el látex. Luego se usó ya un látex mejorado con láser, ¿no? Que es el que actualmente se usa. Pero también hay preservativos de poliuretano, pero mayormente el que se conoce en el mercado es el preservativo o condón de látex. Entonces, el condón masculino o preservativo, ¿no? Tiene un aro de entre 4 a 5,2 centímetros de ancho, ¿no? Y una longitud de 18 centímetros de largo. Debe usarse uno por cada relación sexual. La efectividad es del 97%. Y tiene una gran ventaja de que condón masculino va a prevenir, además del embarazo, va a prevenir enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, gonorrea, el VIH y el papilomavirus. Entonces es un método mejor en caso de que la paciente, por ejemplo, tenga relaciones eventualmente, bueno, no tiene una pareja fija, tiene relaciones eventualmente, es un buen método que puede usar. Como le dije, también hay de látex, también hay de poliuretano. El de poliuretano es igual de largo, pero es más ancho. Es 6,5 milímetros más ancho, pero es un material mucho mejor. Las ventajas del condón masculino es fácil de adquirir, ¿no? En las farmacias. Puede ser utilizado como un método anticonceptivo complementario, ¿no? Si la paciente usa otro método, puede complementarse para evitar enfermedades de transmisión sexual. No necesita un control médico y tiene, como dije, el efecto notable de prevención de ETS.
En el SIDA es importante reducir la contaminación mediante este método, ¿no? Las desventajas es que también interfieren en la respuesta sexual. A muchos hombres no quieren usarlo porque pierden la erección, ¿no? Y en algunos casos puede haber reacciones alérgicas en la mujer y en el hombre, ¿no? Al látex. Y pueden disminuir la sensación sexual. Así como hay un condón masculino, hay un condón femenino. No sé, eso no está muy difundido, pero sí existe. El condón femenino es una funda transparente, más o menos que tiene un de 7,8 centímetros y un largo de 17 centímetros. Tiene dos aros, dos anillos. Un anillo abierto, otro anillo cerrado en el fondo, ¿no? Y este condón femenino se va a utilizar dentro de la vagina. Un extremo, el extremo libre, o sea, el extremo que perdón, cerrado, el extremo cerrado se va a introducir dentro de la vagina hasta el fondo, como ven ustedes en la imagen, tratando de llegar hasta el cuello uterino, y el extremo libre va a llegar hasta la parte externa, hasta los labios, ¿no? Hasta los genitales externos, y va a proteger prácticamente todo lo que es, inclusive sirve de barrera para enfermedades de transmisión sexual. Es un método no muy difundido, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? De que proporciona mayor autonomía a la mujer, no tiene efectos secundarios, las posibilidades de romperse son mucho menores que el condón masculino, no produce alergia, no es necesaria una presión médica, ¿no? Y el acto sexual no tiene por qué verse interrumpido. Otra ventaja es que no es necesario retirarlo inmediatamente como en el caso del condón masculino. Puede demorarse en retirarlo, ¿no? Y se ajusta a los genitales femeninos. Es muy lubricado y en algunas mujeres puede incrementar el placer debido a que el anillo exterior fricciona contra el clítoris. Las desventajas, que no es conocido, no es muy conocido, no es fácil de adquirir, ¿no? Y parece complicado de utilizarlo a simple vista, ¿no? Porque parece algo aparatoso, como la paciente tiene duda en usar esto, ¿no? Es más caro, claro, que el condón masculino. Y no es fácil de encontrar. No se vende en todas las farmacias por su baja demanda. La diferencia entre el condón masculino y el femenino, los dos son métodos de barrera que previenen la CTS, ¿no? En el caso del condón masculino puede haber de látex y también de poliuretano. En el femenino solamente es de poliuretano. En el condón masculino pueden venir lubricados o no. En el femenino sí vienen lubricados ya. En el condón masculino se deben usar lubricantes solubles al agua. En el condón femenino pueden ser solubles en agua o en aceite, ¿no? En el condón masculino cubre el pene y el femenino se inserta en la vagina. Ahora, el condón masculino debe de aplicarse inmediatamente antes de cada relación sexual cuando el pene está erecto. En cambio, el condón femenino se puede insertar hasta 8 horas antes de la relación sexual y no requiere que el pene esté erecto. En el condón masculino debe retirarse inmediatamente después de la eyaculación y en el condón femenino no necesita retirarse después de la eyaculación. El condón masculino cubre la mayor parte del pene y protege los genitales internos de la mujer. En el femenino cubre los genitales externos e internos de la mujer, ¿no? Ahora, el condón masculino tiene la desventaja de que la luz y la humedad del sol puede deteriorar el látex, ¿no? En cambio, el condón femenino se conserva mejor porque el poliuretano no está sujeto a cambios de temperatura o humedad. Los dos se usan una sola vez. Los dos tienen un tiempo de vencimiento de 5 años, ¿no? El condón femenino su precio es 3 veces mayor que el condón masculino. Y no se deben usar juntos. El condón masculino y el condón femenino no se deben usar juntos porque la fricción puede ocasionar fallos en el producto. Muy bien. Así como hay método de barrera que es el preservativo femenino y masculino, también hay otros métodos de barrera que son poco conocidos como son el diafragma vaginal. El diafragma vaginal, como ustedes pueden ver en la figura, ¿no? Es un anillo cubierto de látex que se coloca en el fondo de la vagina y va a cerrar la entrada a la vagina, la entrada del cuello uterino.
este diafragma vaginal va a impedir el paso de espermatozoides y va a actuar como una barrera mecánica, ¿no? Y se puede usar junto con un espermicida, que puede, digamos, aumentar la eficacia de este método, inactivando los espermatozoides. La manera de aplicarse es, como ustedes pueden ver ahí, se dobla digamos, el anillo y se introduce dentro de la vagina hasta el fondo para que quede cerca al cuello uterino. Es un método de barrera que hay que colocarlo media hora a 1 hora antes de tener la relación sexual y puede permanecer hasta 6 o 8 horas después de colocado la misma. Como le digo, es un método muy bueno, pero es mejor utilizarlo con cremas espermicidas, que aparte que es una crema va a facilitar su colocación, ¿no? Y la eficacia más o menos es del 95%. Entonces, otra cosa que hay que ver es el ginecólogo debe ver el tamaño del cuello uterino. Bueno, si una mujer es multípara, tiene el cuello más grande, ¿no? Entonces usará un diafragma más grande y una paciente, digamos, que no tiene hijos, ¿no? Ahora, una vez que se usa el diafragma vaginal, debe higienizarse después de su uso con jabones no agresivos, secar y guardar en su caja original. Eso se puede volver a usar previo, previa higiene, ¿no? Y, digamos, conservación. Las ventajas, método eficaz, no hay complicaciones, disminuye las posibilidades de infecciones vaginales, ¿no? Por el uso del bactericida. Y eso sí, solo requiere la visita al médico para escoger el tamaño adecuado del diafragma vaginal. Las desventajas, que no es fácil de insertar, pues, ¿no? Las mujeres a veces requieren alta motivación, hay que explicarles, ¿no? Y algunas tienen dificultad para extraerlo, no pueden, no saben cómo sacarlo, ¿no? Y si es una talla más grande, se puede expulsar, ¿no? Ahora, el uso de que se tenga que usar con un espermicida va a elevar el costo también, porque el espermicida también cuesta, ¿no? Y también puede provocar el látex, puede provocar irritación vaginal con más que nada el espermicida. Los espermicidas se han relacionado con inflamaciones vaginales, ¿no? Con vaginitis, ¿no? Y con infecciones urinarias también. Entonces, algunas pacientes que tienen infecciones y úlceras en la vagina dejan de usar el diafragma, ¿no? Por ese motivo. Otro método es el capuchón cervical. Este capuchón cervical, que tiene la forma de una taza, como ustedes pueden ver ahí, es un material de hule de látex, ¿no? Que va a ser aplicado en el cuello uterino. El capuchón cervical también va a ser método de barrera que va a impedir el paso de los espermatozoides y también se usa con espermicida. Acá ven ustedes acá cómo se va aplicando el espermicida en el capuchón cervical, ¿no? Y se puede insertarlo no más de 24 horas antes de las relaciones sexuales, habiendo llenado la tercera parte del capuchón cervical con espermicida. Las ventajas que se pueden llevar en el bolsillo o en la cartera, ¿no? No se siente, no lo va a sentir ni la mujer ni su pareja durante las relaciones sexuales. Se puede colocar hasta 24 horas antes de tener las relaciones sexuales, ¿no? Y se puede utilizar en repetidas relaciones sexuales durante un periodo de 48 horas. No tiene efecto de hormonas naturales, ¿no? Es económico. Las desventajas, que no pueden usarse durante el periodo menstrual, ¿no? Para una mujer es difícil la colocación y debe ser colocado cada vez que una mujer tiene relaciones sexuales vaginales, o sea, en el periodo que les he mencionado, ¿no? De 24 a 48 horas, ¿no? Ahora, en algunos casos este capuchón se puede mover, puede cambiar por los movimientos sexuales, ¿no? Y puede ser que necesite cambiar otro capuchón cuando la mujer tenga un parto y el cuello está más grande, necesita otro capuchón más grande. Y no protege contra la CTS. Y los espermicidas son medicamentos que se usan para
movilizar los espermatozoides que se pueden usar en forma de óvulos, en forma de cremas, ¿no? Y si se usan solos, tienen una eficacia muy, muy baja, ¿no? Se deben recomendar siempre con un método de barrera. Y se colocan en la vagina dentro de la relación sexual. Habían óvulos, el orofín era uno de ellos, pero estos óvulos estaban asociados a problemas inflamatorios del cuello uterino, la vagina. Muchos de ellos han sido retirados del mercado. Ven ustedes acá, se debe aplicar 10 a 15 minutos antes de la relación sexual, ¿no? ¿Y cómo actúan? Inactivando o destruyendo los espermatozoides, porque son espermicidas. Vienen en forma de supositorios, tabletas, espumas, películas, jaleas, cremas, ¿no? Y no se recomiendan en caso de que sea como único método, debe ser asociado a un método de barrera, ¿no? Tampoco en caso de que haya una inflamación en el cuello uterino o en las vías urinarias, ¿no? Porque esto provoca más inflamación. Entonces, las ventajas, eso se puede adquirir en las farmacias sin recetas, ¿no? No requiere colaboración de la pareja, se puede aplicar la paciente nomás, ¿no? Y está también en relación a previene la CTS, ¿no? Y si se usa solo, es poco efectivo. Puede interrumpir el acto sexual también, ¿no? Porque puede provocar algunas molestias, ¿no? Porque puede dar alergias al espermaticida. Bueno, dentro de los métodos de barrera, vemos ustedes acá que el más eficaz viene a ser el condón masculino, con una tasa de embarazo de uso perfecto de 2%, ¿no? El condón femenino, 5%, el diafragma, como decía, 6%, capuchón 26%, espermicida 18%. Entonces, el condón masculino sigue siendo un método de barrera mucho más eficaz que los demás. Ya hemos visto los efectos colaterales, principalmente, todos, generalmente como son de látex, pueden provocar alergia, ¿no? Ahora, otro método anticonceptivo también que a la paciente se le puede sugerir es el coitus interruptus o coito interrumpido, ¿no? Es una práctica que consiste en tener relaciones sin protección y retirar el pene antes de la eyaculación. Esto es muy utilizado por los jóvenes, pero no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque el hombre expulsa una sustancia preseminal, ¿no? Que contiene espermatozoides en menor cantidad antes de la eyaculación. Y por ende puede provocar un embarazo no deseado. Pues dice, pero yo no he eyaculado dentro, pero antes de la eyaculación puede haber un líquido preseminal que pueda tener espermatozoides y puede provocar embarazo. Las ventajas es que se puede practicar las pacientes que no tienen acceso a otros métodos anticonceptivos, ¿no? Por factores económicos o sociales. Este, a unos, por ejemplo, que no quieren usar el preservativo, prefieren usar el coito interrumpido, ¿no? Y a una mujer, por ejemplo, que no quieren usar los métodos hormonales, también porque tienen aumento de peso, acné, usan este método, no requiere inversión monetaria, no interfiere en la estimulación durante el sexo, pero tiene una desventaja de que no previene infecciones de transmisión sexual. Es de eficacia muy baja, ya que la expulsión del presemen hay posibilidad de que se produzca un embarazo y se debe realizar durante cada relación sexual. Y hay hombres que no saben identificar en qué momento están a punto de eyacular, ¿no? Y pueden haber fallos. Algunas parejas, inclusive mujeres, pueden ser una práctica frustrante porque interrumpe el acto sexual. Entonces, ese es el método de coitus interruptus. Otro método que también me piden explicarles es el método de lactancia, el MELA. Lactancia, se llama método de lactancia amenorrea. El método de lactancia amenorrea, o LAM, nombre en inglés, es un método conocido altamente eficaz y que se usa en las mujeres que están dando de lactar exclusivamente de los primeros 6 meses de posparto, ¿no? Tiene una eficacia alta, de 98%, en mujeres amenorreicas, o sea, que aquellas mujeres que solamente tienen lactancia exclusiva, o sea, amamantan en forma exclusiva a su bebé durante los 6 meses posparto.
tienen algunos, digamos, requisitos, ¿no? Es un método que consiste en aprovechar la ausencia de ovulación. En esos 6 meses va a haber una ausencia de la ovulación y menstruación, y es un método eficaz que debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Al inicio de esto, este método, el bebé no debe tener más de 84 días de vida, ¿no? La lactancia materna debe ser exclusiva. El bebé no debe beber ni siquiera agua, ni en biberón, solamente lactancia de pecho. Y el bebé debe lactar de la mamá durante al menos 100 minutos al día, o sea, 5 tomas al día. Es un método que va a provocar amenorrea, o sea, ausencia de la regla. La lactancia debe ser completa o casi completa y debe estar entre los 6 primeros meses postparto. ¿Cuál es la explicación? Ustedes saben que para que se produzca la leche debe haber dos hormonas, la prolactina y la oxitocina, ¿no? La prolactina produce estímulo a nivel de la glándula mamaria, ¿no? Y la oxitocina a nivel de los conductos galactóforos. Entonces, la prolactina que se produce en la hipófisis va también a provocar anovulación. Al mismo tiempo que también actúa a nivel de la glándula mamaria, va a actuar en el ovario, provocando anovulación. Entonces, ese es el mecanismo de acción. La succión provoca este estímulo para la producción de prolactina y oxitocina, y la prolactina produce anovulación. Las ventajas del método de lactancia: es sumamente eficaz, un 98%. Fácil de usar, comienza inmediatamente después del parto, no requiere ningún suministro que hay que comprar, ¿no? No interfiere en el acto sexual, no tiene efectos secundarios, beneficia la salud de la madre y lactante, ¿no? Y se basa en prácticas culturales y religiosas establecidas. No interfiere con las ideas religiosas de la paciente. Las desventajas: que no es una opción para las mujeres que no amamantan. Actualmente, ya por la sociedad, muchas mujeres dejan de lactar a sus hijos por el trabajo. Al tercer mes ya están dejando de lactar. Este método debe ser para mujeres que tienen lactancia exclusiva de los 6 meses. Por eso que a veces hay en los trabajos, ¿no? Lugares exclusivamente para lactancia materna, ¿no? A veces puede ser difícil mantener el patrón de amamantamiento, ¿no? La duración del método es limitada a 6 meses. Este método no protege contra las ETS ni el VIH. Bueno, ese es el método de lactancia materna. Vamos a continuar con los métodos hormonales, por favor. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Jóvenes, ya, me dicen si hay interrupción o alguna cosa. ¿Ven, pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a revisar los métodos hormonales. Acuérdense, es una clase larga, ¿eh? Antiguamente esta clase se dictaba en 3 partes, ¿no? Bueno, lo han juntado todo a una sola clase. Los métodos hormonales, ¿no? Son aquellos métodos en donde nosotros vamos a hacer uso de hormonas, principalmente estrógenos y progesterona. Antes de eso vamos a ver que los métodos anticonceptivos son, a través de los años, son diferentes en países de desarrollo y países desarrollados. Por ejemplo, en países en desarrollo, digamos, principalmente predomina la estilización femenina, la ligadura de trompas, ¿ven ustedes ahí? Y el lío. En cambio, en países desarrollados, los métodos que predominan son, por ejemplo, el preservativo, el DIU y la píldora. O sea, ellos, en los países desarrollados, usan más métodos hormonales, ¿no? Y, y generalmente en los países desarrollados son los que más métodos anticonceptivos usan, a diferencia de los países en desarrollo, que un 40% no tiene métodos anticonceptivos. Por esa razón, cuando una paciente da un parto, eh, o tiene un aborto, de esa paciente debe salir con un método anticonceptivo para que se pueda cuidar, ¿no? Ahora, ¿cómo son los métodos hormonales? Los métodos hormonales pueden ser por vía oral, puede ser por vía inyectable, puede ser por implantes, ¿no? Puede ser por DIU, ¿no? Entonces vamos a revisar. Los métodos hormonales por vía oral,
la famosa llamada píldora, la píldora anticonceptiva, que ustedes conocen. La píldora anticonceptiva puede ser combinada, ¿no? Secuencial o de progestina sola, ¿no? Combinada significa que tiene estrógenos y progesterona, secuencial porque tiene diferentes combinaciones en estrógeno y progesterona, y de progestina sola cuando tiene solamente progestágenos o progestágenos solos, ¿no? Los anticonceptivos orales combinados, también llamados A o C, son los que mayormente están en el mercado, que son píldoras que se toman una vez al mes y que contienen estrógeno y progesterona. Ustedes van a encontrar en el mercado las píldoras orales o anticonceptivos combinados que tienen en su composición estrógenos y progesterona en diferente composición, ¿no? Y son los más comúnmente conocidos, la famosa píldora anticonceptiva. De acuerdo a la historia de la píldora, en las primeras formulaciones hace años, ¿no? Solamente habían píldoras que tenían grandes dosis de progestágeno y estrógeno, que predominaba era el noretidodel y el mestranol. Tenían unas dosis tremendas de estrógenos. Esto ya fue disminuyendo porque apareció el levonorgestrel como un progestágeno que está prácticamente en todos en la mayoría de las píldoras está el levonorgestrel como progestágeno. Y también el estrógeno más utilizado viene a ser el etinilestradiol. Ese es el estrógeno más utilizado actualmente, el etinilestradiol, ¿no? Pero actualmente han aparecido ya progestágenos de tercera generación. Se han introducido estrógenos para reducir los efectos androgénicos. O sea que muchos... ¿Aló? ¿Alguien está hablando? Como le decía, los progestágenos ya han aparecido, ya no solamente es el levonorgestrel, sino han aparecido progestágenos de tercera generación, que se han introducido para reducir los efectos androgénicos, porque muchos progestágenos que estaban en la píldora tenían efectos androgénicos, ¿no? Provocaban en la mujer algunas alteraciones en la piel y también efectos metabólicos, ¿no? Entonces aparecieron otros, por ejemplo, progestágenos como el desogestrel, el gestodene, el norgestimate, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, los progestágenos pueden ser, digamos, puede estar seca a la progesterona o seca a la testosterona. Entonces hay progestágenos, por ejemplo, que son antiandrogénicos, como el dienogés, la drosperinona y el acetato de ciproterona. Pero hay otros que están a la mitad, ¿no? Como es el levonorgestrel, el desogestrel, ¿no? El acetato de medroxiprogesterona, ¿no? Y hay otros que están cerca a la testosterona. Entonces, se trata de que el progestágeno debe estar en una acción intermedia que no tenga mucha acción androgénica, ¿no? Ven ustedes acá, estos progestágenos tienen acción androgénica, levonorgestrel, gestodeno, norgestimato, desogestrel, y otros que tienen acción antiandrogénica, por ejemplo, la progesterona, el dienogest y el acetato de ciproterona. No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, a unas mamás llevan al ginecólogo, ¿no? Al dermatólogo llevan. Le dicen, pues su hijita tiene acné. Bueno, disculpen. Tiene acné, por ejemplo, la niña tiene acné, ¿y qué pasa? Que y no le pueden tratar, entonces va al ginecólogo y le encuentra que tiene ovario poliquístico. Y ese ovario poliquístico está provocando producción de andrógenos. Entonces se le tiene que dar un medicamento, un antiandrogénico, ¿no? Y ese antiandrogénico es el acetato de ciproterona, el Dix y el Diane que le dan a las chicas, ¿no? Y ese medicamento va a reducir el ovario poliquístico y de esa manera su carita se va a limpiar. Todo el acné que tenía, todo el hirsutismo también va a desaparecer. Entonces, no solamente la píldora se usa como anticonceptivo, también se puede usar como para el tratamiento del ovario poliquístico, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, ven ustedes los progestágenos con diferentes tipos de acción, ¿no? Tienen efecto estrogénico, antiestrogénico, efecto antiandrogénico, ¿no? Tienen efecto androgénico también, ¿no? Entonces, todos los progestágenos no son iguales, todas las píldoras no son iguales,
No es cuestión de ir a la farmacia y decir, deme una píldora, porque la píldora se tiene que coger de acuerdo a la paciente, de acuerdo a qué tipo de progestágeno necesitamos. Por ejemplo, acá tenemos el acetato de clormanidona, el acetato de megestrol, el acetato de ciproterona, el levonorgestrel, el dienogest, ¿no? El acetato de medroxiprogesterona, el ladrosperinona, el desogestrel, ¿no? El gestodeno, el acetato de notesterona. O sea, son diferentes. El ginecólogo tiene que estudiar, no solamente es cuestión de darle cualquier píldora al paciente. Si, por ejemplo, la paciente es obesa, es una paciente, por ejemplo, que tiene problemas, digamos, cardiovasculares o tiene, digamos, efectos androgénicos, tiene que escoger qué tipo de píldora le debe dar a la paciente. Ya no es como antes que había una sola tipo de píldora, ¿eh? Por ejemplo, hay efectos gestágenos androgénicos, ¿no? Que tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, los que son androgénicos tienen la ventaja de que mejoran la libido, ¿no? Cuesta menos, tiene una reducción del sangrado del menstrual, ¿no? No producen alteración en los huesos, ¿no? Dan sensación de bienestar y mejora la dismenorrea, ¿no? Los antiandrogénicos, ¿qué ventaja tienen? De que mejoran el peso, o sea, no van a subir de peso. La piel mejoran, o sea, no se altera la piel, mejoran la piel, ¿no? No altera los lípidos, no tiene que ver nada con la hipertensión arterial, ni altera la coagulación, no producen edemas y también mejora la dismenorrea, ¿no? Estos son los antiandrogénicos. Ahora, las desventajas, por ejemplo, en los androgénicos, que te aumentan de peso, pues. Te alteran la piel, sale granitos, alteran los lípidos, ¿no? Provocan alteración de la presión arterial, la coagulación, edema, ¿no? Y los antiandrogénicos, las desventajas es que alteran la libido, cuestan más, ¿no? No dan sensación de bienestar y pueden alterar los huesos, ¿no? Entonces, todo tiene ventajas y desventajas. Así, por ejemplo, tenemos lo que les mencioné para el tratamiento, por ejemplo, del ovario poliquístico, tenemos el acetato de ciproterona, que es un medicamento hormonal, nombre comercial, el DIAN, el DIXI, ¿no? Que se usa en caso de ovario poliquístico cuando la pacientita tiene, por ejemplo, desórdenes ovulatorios, tiene hirsutismo, tiene ovarios poliquísticos, tiene alopecia, tiene acné, tiene seborrea. En esos casos, ya el ovario está provocando testosterona y hay que darle un medicamento antiandrogénico. Así como hay el acetato de ciproterona, también tenemos otros como son el dienogest, la drosperinona, el acetato de clomidona, el norgestimato, que actualmente se usan en los anticonceptivos y uno tiene que usarlo, ¿no? Claro, la ciproterona es muy fuerte, después que usa 6 meses debe pasar a uno de estos para que sea ya, para continuar el tratamiento, ¿no? Entonces, acuérdense que el ginecólogo no solamente usa píldora para la anticoncepción, la píldora también puede servir para el tratamiento del ovario poliquístico y problemas androgénicos que tenga la pacientita. Ahora, en caso de que quiera cuidarse la paciente, tenemos la píldora, que puede ser monofásico, bifásico o trifásico. Las píldoras, todas las 21 píldoras, los monofásicos, las 21 píldoras tienen la misma cantidad de estrógeno y progesterona. Los bifásicos tienen, los 10 primeros días tienen una proporción, una combinación, y los otros 11 días tienen otra combinación. Los trifásicos vienen ya en 3 periodos, tienen 3 combinaciones diferentes, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de anticonceptivos también, según los que sean monofásicos, bifásicos o trifásicos. Esto es importante, todos los anticonceptivos hormonales tienen casi el mismo mecanismo de acción. El primer mecanismo es que va a suprimir la ovulación a nivel central, o sea, van a interferir en la liberación de gonadotrofinas. Van a reducir el transporte del espermatozoide a través de las trompas de falopio. O sea, las trompas de falopio tienen unos cilios y tienen una motilidad. El anticonceptivo lo que va a hacer es disminuir esa motilidad de los cilios y a través, digamos, de la trompa de falopio, que no se mueva muy rápido el espermatozoide. Otra cosa que hace el anticonceptivo
hormonal es que va a modificar el endometrio. El endometrio lo va a volver delgadito. No va a ser un endometrio proliferativo, va a ser un endometrio plano que disminuye las posibilidades de implantación. Otro mecanismo de acción es que va a espesar el moco cervical. El moco cervical va a ser como una barrera para impedir la penetración de los espermatozoides. Los espermatozoides van a sufrir más para entrar porque es un moco más espeso. Entonces, estos mecanismos de acción son comunes a todos los métodos hormonales. ¿Quiénes pueden usar anticonceptivos orales combinados? Puede usar cualquier mujer que está en edades de procrear, ¿no? O sea, que quiere usar un método anticonceptivo y que no tenga ninguna contraindicación. Entonces, ¿existen contraindicaciones? Sí, existen contraindicaciones. No todas las pacientes, las mujeres, pueden usar anticonceptivos, ¿ah? Orales combinados. ¿Quiénes no deben usar anticonceptivos orales combinados? Es una mujer que está embarazada, lógicamente. O una mujer que está en lactancia materna. No le podemos dar píldora combinada a una paciente que tiene, ¿no es esto? No le podemos dar píldora a una mujer que tiene lactancia, que está dando lactancia materna, porque tiene estrógenos. Y si es un bebito varón, le va a pasar los estrógenos a través de la leche. Entonces, no sé, y también, aparte de los estrógenos, le van a suprimir la leche, le van a disminuir la lactancia materna. Entonces, la lactancia, durante la lactancia materna, solamente debemos usar una píldora que tenga solamente progestinas nada más, progestágenos, no estrógenos. Tampoco no deben usar anticonceptivos combinados aquellas mujeres que tienen un sangrado vaginal inexplicado, porque tengan miomas, otra cosa, o que tengan cáncer de mama, porque el cáncer de mama es estrógeno dependiente. Tampoco que tengan problemas en el hígado, ¿no? Que tengan cáncer del hígado, hepatitis o cirrosis, porque el anticonceptivo se metaboliza a nivel hepático. También en aquellas pacientes, por ejemplo, ya que son añosas, ¿no? O que fuman mucho, o que hayan tenido problemas, digamos, problemas de hipertensión arterial, o diabetes, o trastornos cardiovasculares, trombosis, ¿no? Venosa, o un ataque de apoplejía, o una cardiopatía isquémica. En esos casos, esas pacientes no deben de ser sujetas a indicación de anticonceptivos orales porque son hormonas. Las hormonas pueden agravar estos problemas de tipo cardiovascular. Entonces hay que hacer una historia clínica si tiene problemas cardiovascular, si es fumadora, si tiene problemas en el hígado, tiene cáncer de mama, ¿no? O está de lactar o está embarazada. Las ventajas de los anticonceptivos combinados es una seguridad del 99%. Son muy seguros. Si se usan correctamente, si se toman todos los días, sistemáticamente, son muy seguros. Y son también reversibles. O sea, si se deja tomar la píldora, al mes siguiente puede regresar la fertilidad. Y se puede descontinuar fácilmente, se deja de tomar y pueden volver a embarazar, ¿no? a los meses siguientes, ¿no? La píldora no interfiere en el acto sexual. No, hay muchas mujeres que toman píldora y su pareja no sabe. Tienen efectos beneficiosos, por ejemplo, que no se relacionan con la anticoncepción. Por ejemplo, mejora la anemia. ¿Por qué mejora la anemia? Porque disminuye la menstruación. La sangre menstrual va a ser menor, porque el endometrio va a ser un endometrio más plano, ¿no? También va a disminuir la dismenorrea. El dolor menstrual va a disminuir, ¿no? Protegen contra el cáncer del ovario, porque el ovario prácticamente no funciona, ¿no? Está en supresión, ¿no? De funcionamiento, ¿no? Y también, si hay, por ejemplo, unos tumores benignos en la mama o quistes benignos en el ovario, esto puede ser beneficioso, porque estas píldoras pueden disminuir su tamaño. Me acuerdo una vez una alumna que tuve hace años, le hicimos una ecografía y tenía un quiste de más o menos 5 centímetros. Y él le había dicho para operarse. Le dimos píldora anticonceptiva y al tercer mes el quiste desapareció. Ya no había. Se desapareció totalmente. Entonces también puede servir para tratamiento de quistes de ovario benignos, ¿eh? Benignos. ¿Cuáles son las ventajas de que tienen que tomar todos los días? Doctor, pero yo no me acuerdo de tomar la píldora, no puedo, no me acuerdo, me olvido. En ese caso, si se olvida de tomar las píldoras, no le va a servir.
Si se olvidan de tomar dos píldoras consecutivas, ya no sirve. ¿Ah? Si se puede, pues, si se van por una provincia y se han olvidado de comprar la pastilla y la píldora y no hay en provincia, esto requiere suministro, o sea, tienen que llevarse píldoras para el mes siguiente, ¿no? Ahora, hay algunos efectos secundarios, ¿no? Por los cuales los pacientes se dejan de tomar la píldora, ¿no? Pero son efectos secundarios que se pueden tratar, ¿no? Por ejemplo, algunas veces les cambia el carácter, aumentan de peso, ¿no? Que se mancha la carita con un cloasma, ¿no? Puede también haber amenorrea en algunos casos. No protegen contra la ETS, el VIH, ¿no? Estos son los efectos secundarios posibles. Por ejemplo, algunos se quejan de dolor de cabeza, tienen náuseas, puede haber un sangrado entre las menstruaciones, ¿no? Una sensibilidad mamaria normal, pueden haber cambios de estado de ánimo, de cambio de carácter, ¿no? Aumento de peso, mareos, acné, amenorrea. Estos efectos, pero estos se pueden a veces tratar. Al comienzo puede ser que esté presente, luego desaparecen. Se le tiene que explicar que pueden haber estos problemas. Ahora, todo lo anterior es los anticonceptivos orales combinados, que tienen estrógeno y progesterona. En este caso, vamos a ver los anticonceptivos orales con progestina sola. O sea, solamente ya no tienen estrógeno, solamente tienen progesterona nada más. Y estos anticonceptivos que tienen solo progestágenos, ¿no? Son llamados la mini píldora. Se conocen como la mini píldora. Y tienen anticonceptivo que puede ser noradrenalina o norgestrel. Y esto se recomienda a las mujeres, por ejemplo, que están dando de lactar. Si hay una paciente, por ejemplo, que ustedes tienen que ha dado parto normal o cesárea y que está dando de lactar y quiere cuidarse, hay que darle esa progestina sola, la mini píldora. No darle estrógenos. Ahora, en cuanto dice el doctor, yo me olvido de tomar la píldora, no quiero tomar la píldora todos los días, yo mejor quiero usar ampollas. Entonces, le van a explicar cómo son las anticonceptivos orales inyectables, ¿no? Los anticonceptivos orales inyectables vienen de dos maneras, ¿no? Los no combinados y los combinados, igualito que la píldora. Los no combinados que tienen solamente progestágenos y estos no combinados que tienen solo progestágenos, el principal es el desoximedroxiprogesterona. El acetato de desoximedroxiprogesterona que ustedes van a encontrar en sus serums. Cuando ustedes vayan a su centro de salud, van a encontrar esas ampollas, que el Ministerio de Salud, el MINSA, lo provee. Son ampollas de aplicación cada 3 meses. Nombre comercial de Depo-Provera Megestrone. Se aplica cada 3 meses, ¿no? Y se aplica en los primeros 7 días de iniciado el ciclo o después del parto o posaborto. Eso se debe aplicar cada 3 meses. El nombre comercial, como dije, si quieren comprar la farmacia, Depo-Provera o Megestrone, pero medicamento básico se llama el acetato de desoximedroxiprogesterona. Entonces, este acetato de medroxiprogesterona viene en ampolla de 150 miligramos y se aplica por vía intramuscular cada 3 meses. Pero también hay otro que se aplica cada 2 meses, que es el enantato de nortestosterona, que se aplica cada 2 meses. Mayormente el que usamos entonces en los centros de salud es el acetato de desoximedroxiprogesterona, llamado Depo-Provera. Ahora, hay también combinado, dice, doctor, yo no quiero de 3 meses, yo quiero mensual. Si es una chica, por ejemplo, que es jovencita y no tiene hijos, no se le puede poner el que hemos visto anteriormente de progestina cada 3 meses, porque ese tiene un efecto colateral que produce amenorrea. El que se debe usar en mujeres que no han tenido hijos es el mensual, o sea, aquellas ampollas mensuales. Pero esas ampollas mensuales ya no son de progestina sola, sino son combinados, que vienen estrógeno y progesterona, y se aplican mensualmente a partir del octavo día del ciclo menstrual. Nombre comercial, ciclopovera, mesigina, soluna, solouna, tiene un montón de nombres, ¿no? Y generalmente uno lo consigue en la farmacia y de esta aplicación mensual. Ya no hay necesidad de que esté tomando las pastillas todos los días,
pero tiene una desventaja de que estas ampollas pueden producir alteración del ciclo menstrual. O sea, a veces la regla se puede demorar en venir, ya no viene puntual. Con la píldora viene puntual la menstruación, pero con las ampollas pueden haber digamos, alteración del ciclo menstrual. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Igualito que lo que he mencionado en la píldora, igualito, la misma cosa. Impide la ovulación, la salida de los óvulos de los ovarios, aumenta la cantidad del moco cervical, dificultando el paso de los espermatozoides, ¿no? Inhiben la ovulación mensual y hacen espesar el moco cervical, ¿no? Igual que igualito que los anticonceptivos orales combinados. La efectividad, son muy efectivos, sí. Tienen una tasa de Pearl, se llama la tasa de Pearl, es la tasa de falla del anticonceptivo. Tenemos acá que la tasa de falla de las ampollas es de 0,3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso, ¿no? En el caso de inyectarles solo sobre progestágenos. Y en el caso de inyectarles de estrógeno y progestágenos, la efectividad es mucho mayor todavía, de 0 a 0,2 embarazos por cada 100 mujeres por año. Esto que les estoy mencionando es el índice de Pearl. O sea, se evalúa el anticonceptivo por la tasa de falla, ¿no? En 100 mujeres por año, en cuántos embarazos ha habido, y eso se llama el índice de Pearl. 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 ¿Cuáles son las contraindicaciones para un anticonceptivo inyectable? Igualito que lo mencionado para el anticonceptivo oral, igualito, la misma cosa, ¿no? Embarazo, lactancia, cáncer de mama, tumor de hígado, igualito, la misma cosa. Ya no repetimos eso. Son las mismas contraindicaciones. La ventaja es que es muy efectivo. Se previene embarazo a largo plazo. Las ampollas combinadas se pueden usar en cualquier edad, en adolescentes, en adultos, ¿no? Y no interfiere en el placer sexual y ayuda a prevenir el cáncer de endometrio. ¿Por qué razón? Porque el endometrio va a ser plano, ¿no? Va a ser plano, entonces no va a haber un endometrio grueso. Clarito, jóvenes. Ya. Entonces, esos son los mecanismos de acción. Vamos a ver lo que son los implantes hormonales. Hay pacientes, por ejemplo, que dicen que que no quieren usar ampollas ni quieren usar píldora. Entonces, lo que se les sugiere es el implante hormonal. Disculpen. Entonces tenemos acá el implante hormonal. ¿Qué es el implante hormonal? Los famosos, dice, yo quiero, doctor, que me ponga los tubitos que se ponen en el brazo. En los años 90, más o menos, llegó la fiebre de los implantes. Llegó al Perú una donación de Estados Unidos de los implantes que venían en un sobre que se llama el Norplan. Eso fue el primer implante que llegó al Perú. El Norplan, que eran 6 tubitos de Silastic, ¿no? Que se colocaban debajo del brazo y que cada uno tenía 6 miligramos de levonorgestrel y el otro tenía 36 miligramos de levonorgestrel. No tenían estrógenos, ¿no? Y que prevenían el embarazo en un lapso de 5 años. Para eso se necesitaba una pequeña cirugía con un mandril y un trocar que se tenía que introducir dentro del brazo. Eso fue en el año 90. Miren ustedes cómo fue apareciendo el Norplan. Apareció primero con 6 cápsulas, luego apareció el Norplan 2 con 3 cápsulas y finalmente ya apareció el etonorgestrel, que fue el Implanon. Ya tenía un solo implante nada más. Y actualmente existe el Nexplanon, ¿no? Es muy efectivo.
Dura 5 años y tiene una tasa de 0,2 por cada 100 mujeres, o sea, una en cada 1000 de falla, ¿no? Las ventajas, muy efectivo, protege a largo plazo, 5 años, desde el momento que se inserta ya es efectivo, ¿no? Y la fertilidad regresa después de que se retira el implante. No, se puede usar en mujeres que están dando de lactar, porque como tienen progestina sola, no hay problema, ¿no? No tienen estrógenos, y su inserción implica un dolor mínimo. La desventajas es que, eso sí, muchas mujeres que se han puesto en Norplan han llegado al hospital a retirarlo. ¿Por qué? Porque principalmente les ha aparecido un sangrado intermenstrual. A una de ellas les ha dado cefalea o un aumento de peso, ¿no? Algunas veces no han sido insertados por personas capacitadas y a veces ha habido problemas de inserción, ¿no? Pero porque requiere un procedimiento quirúrgico menor y no protege contra las ETS. Entonces, este implante hormonal ahora ya se ha simplificado, porque ya antes era una pequeña intervención quirúrgica. Así venían las cápsulas de Norplant, tenía que ponerse en el brazo, en la cara interna, 6 tubitos, ¿no? 6 cápsulas, ¿no? Que esta inserción más o menos demoraba entre 10 a 15 minutos. Pero ahora apareció esto, el Implanon, ¿no? Que es un solo implante que a base de etornorgestrel, pero el que actualmente ya existe en el mercado y existe también en donación del MINSA es el Nexplanon, que es este de acá, que ya viene ya preparado todo el implante con su aplicador. Ven ustedes acá una aguja que se aplica dentro del brazo y un disparador para que pueda introducirse dentro de la piel, debajo de la piel, perdón. Es un implante subdérmico. Miren ustedes el tamaño del Nexplanon, es el tamaño de un solo tubito. ¿Y dónde se aplica? En la cara interna del antebrazo, con un aplicador, se introduce la aguja por debajo de la piel y con ese disparador se jala y se va a introducir el implante debajo de la piel, ¿no? Miren ustedes, luego que se aplica en Nexplanon, cómo uno, la paciente lo puede ubicar después de una semana, ya ha cicatrizado su herida, puede palpar el implante debajo de la piel, porque es subdérmico. Se puede palpar. Y de esa manera también es fácil de retirar al cabo de los 5 años, ¿no? O en caso del Nexplanon es 3 años nomás, perdón, 3 años. Bueno, ese es el implante hormonal. Otra cosa que también deben saber es la píldora al día siguiente, que también es un método de anticoncepción que no es habitual, es solamente de emergencia. Anticoncepción oral de emergencia, AOE. Es una píldora que se usa, como su nombre indica, la píldora del día siguiente, después de una relación no protegida, ¿no? Es, es una, es una píldora hormonal que tiene una hormona que es generalmente el levonorgestrel. Es un método para prevenir el embarazo si ha tenido relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos, ¿no? O si ha habido un accidente de que se ha roto el preservativo, por ejemplo, ¿no? Se debe usar en el lapso de 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Y esto de esto es una forma de prevenir el embarazo no deseado después de una relación sexual simple. No es, eso es de emergencia nada más. No se usa como rutina. No es un método anticonceptivo de rutina. Solamente se debe usar en caso de emergencia, en caso de que la paciente se haya olvidado, por ejemplo, de tomar el anticonceptivo o se haya roto el preservativo. No se debe usar en forma mensual. ¿Cuál es el preparado que tiene? El medicamento que tiene en su estructura es el levonorgestrel, ¿no? Está disponible también puede estar disponible también en forma combinada con etinilestradiol, ¿no? O solamente en píldoras que tienen progestina, que tienen 750 microgramos de levonorgestrel, que ese es el que más usado, para evitar efectos colaterales. Ese es el que más se usa, ¿no? Entonces vemos acá que apareció el famoso Postinor 1, Postinor 2. Bueno, antiguamente, cuando no había la píldora del día siguiente, ¿cómo se hacía la anticoncepción oral de emergencia? Se usaba cualquier píldora anticonceptiva, por ejemplo, el microinón, el ojomenal, le daban 4 píldoras en un día y a las 12 horas le daban las otras 4 píldoras, en total 8 píldoras. Pero ahora ya se ha simplificado,
¿no? Y por ejemplo, se creó el Postenol 2, que era una sola píldora, y a las 2 era otra píldora, ¿no? Pero ahora ya hay una sola píldora que es el Postenol 1, que es una sola píldora, ¿no? Ya no hay necesidad de tomar dos píldoras. ¿En qué momento se toma? Antes de que pasen 72 horas de la relación sexual. Este es el famoso Postinor 2 que antes había, que ha sido reemplazado por el Postinor 1, o Glanique también. Como es un anticonceptivo que tiene gran cantidad de hormona, puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza y dolor en los senos, ¿no? Esto no dura más de un día, es pasajero. El método, el mecanismo de acción es igualito que los o demás métodos que hemos revisado anteriormente, igual, la misma cosa. No vamos a repetir ahí. Efectividad no es 100%. ¿Por qué no es 100%? Porque tiene que tomarse después que se ha producido la ovulación. Porque si ha pasado más tiempo de las 62 horas de la ovulación, ya el óvulo ya no se puede prevenir la ovulación, en ese caso, ¿no? Pero si ha pasado más de 72 horas de la relación sexual, ya no se puede prevenir la ovulación. Hay discrepancias entre la iglesia, ¿no? También estaba en contra de este método, porque decían que era un mito abortivo, pero en realidad no tiene nada que ver porque no altera digamos, la implantación. Más bien por el contrario, jóvenes. Si la señora ha demorado en tomar la píldora anticonceptiva y ya se ha producido la ovulación, la píldora va a favorecer la implantación, va a favorecer la implantación del óvulo fecundado, porque es una progestina. Lo que hace esta píldora es evitar que se produzca el pico de la ovulación. Por eso hay que tomarlo, ¿no? Antes del pico de ovulación, para que de esa manera no se busque la ovulación. Porque ya cuando se ha formado el óvulo fecundado, esta píldora va a favorecer, por el contrario, la implantación del óvulo fecundado. Ahora, hay un DIU también, ya como en la práctica les he mencionado en la simulación, hay un DIU con progestágeno, ¿no? Que es la mirena, que tiene el levonorgestrel, ¿no? En su composición, que dura 5 años, ¿no? Y tiene una fórmula T, es una T que tiene estrógeno, o progesterona, perdón, que tiene levonorgestrel, en total tiene 52 miligramos de carga total de levonorgestrel, que está en una membrana de polimetilsilosano que va a tener poros, se va a ir liberando de este reservorio. Este es el famoso mirena. Es un dispositivo intrauterino que tiene hormonas, levonorgestrel, y puede ustedes conseguirlo de la casa Chering, lo pueden comprar y lo aplican como si fuera una T de cobre, ¿no? Esto dura para 5 años, es mucho mejor que la T de cobre, ¿no? Viene con su aplicador, ¿no? Ya les he puesto el video en la simulación, ¿no? La Mirena, no vamos a volver a repetir. Y la indicación mayormente es la anticoncepción, pero también puede ser para tratamiento de la hemorragia, ¿no? Y también para el tratamiento de la protección endometrial, eh, para uso solamente de hormonas en caso de progestágeno nada más. El mecanismo de acción es que va a expresar el moco cervical igualito, va a prevenir el crecimiento del endometrio y va a inhibir la movilidad esmática a nivel de la trompa. Igual. Este es un endometrio, por ejemplo, normal, este es un endometrio con Mirena, plano. No hay un endometrio secretor. Entonces no favorece la implantación. Miren ustedes cómo se libera la Mirena a través de su cápsula de polimetilsiloxano, ¿no? Y se va liberando durante 5 años. Al cabo de los 5 años hay que cambiar para aplicar otro. Bueno, también tiene efectos beneficiosos porque previene la dismenorrea, ¿no? La adenomiosis, inclusive en caso de mioma uterino es bueno esta Mirena porque disminuye el crecimiento, no desaparece, disminuye el crecimiento del mioma uterino y disminuye la hiperplasia endometrial, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces eso sería lo que corresponde a... No sé si ustedes tienen un tiempo para ver cómo se hace un implante, cómo se pone un implante.
Aló, Sofía. Sí, sí, doctor. Le voy a poner un video acá para ver cómo se aplica un implante hormonal, ¿ya? Ya, Ya está a bien, ver, doctor. ya, no va a ser que tenga clase o una cosa ya. Vamos a ver. Un ratito, voy a salir, voy a poner estamos acá. Voy a compartir con el sonido, un ratito. Incluir sonido, pantalla. Ya, vamos a poner el video este. Perdón, un momento. Un ratito, acá hay problemas. Térmicos y los dispositivos son los métodos anticonceptivos. Su eficacia se debe a que una vez insertados ejercen su efecto anticonceptivo independientemente de la acción del usuario, y esto hace que el olvido o errores en la utilización del método anticonceptivo no comprometan la eficacia. Al ser métodos hormonales, además, los implantes subdérmicos de solo progestágeno pueden utilizar serie de situaciones donde los métodos tienen estrógenos, que son los métodos están contraindicados. Las situaciones pueden ser la lactancia materna, las pacientes fumadoras, las pacientes hipertensas, obesas o incluso con factor cardiovascular. Cualquier mujer que desee un método anticonceptivo candidata a utilizar el implante y este se puede insertar incluso después de cualquier evento parto o sea un aborto, permitiendo que la mujer controle su descendencia. Los protocolos de inserción inmediata son estrategias importantes para evitar los abortos recurrentes, los abortos a repetición y complicaciones obstétricas relacionadas al embarazo. El siguiente tutorial describiremos la técnica correcta de inserción y retiro del implante. Voy a adelantar un ratito. Inyectadoras, CC, Completa, completo. gasas, vendas, adhesivo y por supuesto con el implante. Coloque a la paciente acostada sobre su espalda, en decúbito dorsal, con el brazo separado del cuerpo y el codo flexionado de tal manera que la mano quede aproximadamente a la altura de la cabeza. Mediante inspección, identifique las estructuras y puntos de referencia anatómicos. El epicóndilo medial, el bíceps y el tríceps braquial, el hueco axilar y el surco bíceps. Utilizando la regla, una con una línea imaginaria, el epicóndilo medial y la línea axilar media, inmediatamente por delante del surco bicipital. Sobre esta línea, mida 6 a 8 centímetros a partir del epicóndilo medial en el proximal del brazo y marque un primer punto. Este será el punto de entrada de la aguja del aplicador. Tomando como referencia el punto anterior, mida otros 6 centímetros en sentido proximal y marque un segundo punto. Este punto le servirá como referencia. Tomando la longitud del brazo puede variar entre una y otra paciente. Para identificar el lugar adecuado puede dividirse el estercio y colocar el implante en medio del brazo, sobre la línea imaginaria descrita anteriormente. Identificado el sitio de inserción, haga la antisepsia con modífugos a partir del mismo. Infiltre 12 cc al 1 o al 2% inmediatamente por debajo de la piel, asegurándose de abarcar todo lo que será el trayecto del trocar. Tome el diserción. Perdón. Rayson. Momento, pues. Disculpen ustedes por el problema de acá.
Un ratito, eso es. De los 14 millones de casos de hemorragia posparto que ocurren a nivel Un mundial momento, por favor, pueden, sí. anualmente, hay No sé 140.000 qué cosa he chocado muertes acá, cardíacas. eso. Es muy difícil acceder a la glándula prostática a través del examen abdominal. Multiorgasmia o la poliorgasmia es una característica de ¿Qué es ella, esta una cosa? característica de esa mujer. Seguimos en la paciente en edad reproductiva. Retire la aguja y verifique que se encuentra dentro del trocar. Con un ángulo de 30 grados y haciendo contratracción con la mano libre inmediatamente por debajo de la inserción, permita que la punta del trocar atraviese la piel hasta quedar inmediatamente por debajo de la misma, en el tejido celular subcutáneo. Coloque el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo y traccione hacia arriba, alejando la piel de las estructuras subyacentes. Inserte la totalidad en el tejido celular subcutáneo inmediatamente por debajo de la piel, teniendo especial cuidado de que la punta de la aguja no salga de nuevo a la superficie cutánea en alguna parte del trayecto. Termine la tracción que realice permitiendo que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo. Sin mover el dispositivo, desplace hacia atrás la pestaña violeta para que se retraiga la aguja y el implante quede adecuado. Palpe el implante y siente que lo toque. Aplique un vendaje compresivo y mantente 24 horas para evitar la formación. Coloque de nuevo sobre el dispositivo de inserción y descarte el aplicador según bioseguridad. Recuerde llenar la tarjeta con el implante registrando la fecha del procedimiento, fecha en que le corresponde acudir para su y el sitio donde fue colante. Autoadhesiva en la historia de la paciente, registrar el procedimiento y lote delante. Para retirar, debemos contar con el siguiente material médico: guantes estériles, Lugol o marcador quirúrgico, acción antiséptica, povidine, Herdex, anestesia, lidocaína al 1 o al 2%, inyectadora de 3 o 5 cc, aguja, vendas, adhesivo, hojilla de bisturí número 11, pinzas de Halsted o mosquito. Coloque a la paciente acostada sobre su espalda, cúbito dorsal, con el brazo separado del cuerpo y el codo flexionado de tal manera que quede aproximadamente a la altura de la cabeza. Mediante inspección y palpación, analice el implante y verifique su relación con las estructuras. Si no palpa el implante, puede localizarlo por menes, ultrasonido, resonancia magnética o radio convencional si se trata del implante radiopaco. No intente ningún procedimiento quirúrgico, no ha logrado determinar con exactitud la lesión del implante. Marque el sitio donde se encuentra el extremo distal del implante para la incisión. Realice la antisepsia con trífugos a partir de este punto. Infiltre a 12 cc de lidocaína al %, inmediatamente abajo del extremo distal del implante, de manera que éste se acerque a la piel. Pequeña incisión de 3 milímetros longitudinal para el eje del brazo en el lugar marcado, tratando de tocar el extremo del implante, la punta de la hojilla del bisturí. Presionando el extremo proximal del implante de que éste salga a transición. El implante o el tejido fibroso con la pinza de Halsted, con la ayuda de una gasa o bisturí, diseca el tejido fibroso del implante hasta que vea clara la superficie blanca del mismo. Un lado del tejido fibroso, este saldrá. Si se va a insertar un nuevo implante, puede hacer la misma incisión,
tomación de aplicar suficiente anestesia en todo el trayecto de la aguja según el procedimiento de la inserción. Un vendaje compresivo y durante 24 horas la formación de hematomas. Recuerde. Paciente en la posición adecuada. Verifique las estructuras y puntos de referencia. Punto de entrada de la aguja del aplicador proximal que le servirá. Realice anestesia local. Retire la cubierta y verifique que el implante dentro del trocar. Ángulo de 30 grados atraviese el tejido celular subcutáneo. Coloque la dispersión paralelo a su y alel de las estructuras adyacentes. La totalidad de la aguja en el tejido cutáneo. Tracción y dispositivo descanse sobre el brazo. El dispositivo dejará la pestaña violeta. Golpee el implante y pídale al toque. Aplique un adhesivo sobre el dispositivo y las normas de bioseguridad. Llene la tarjeta y pegue el etiqueta en la historia de la paciente. Experimento retiro, coloque la posición adecuada. Localice el implante y verifique su relación con las estructuras subyacentes. El sitio donde hará la incisión. Realice el antisepsis. Infiltre la anestesia inmediatamente por debajo distal del implante. Realice una incisión de 3 en sentido longitudinal. Presione el extremo del implante para que salga a través de la incisión. Tome el implante con la pinzeta. Diseque con delicadeza el tejido fibroso que rodea. Inserte un nuevo implante si está indicado la misma incisión. Aplique el vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas. El implante anticonceptivo es uno eficaz. Como se mente, tanto su inserción como su retiro son procedimientos relativamente sencillos. Vamos a seguir los pasos descritos para evitar complicaciones innecesarias y para que las mujeres se beneficien al máximo del anticonceptivo. Muy bien, jóvenes. Esa ha sido, digamos, la clase del día de hoy de métodos hormonales. Un ratito, por favor. Bueno, entonces hemos concluido lo que es la clase hormonal. ¿Y tienen alguna pregunta, por si acaso, que quieran que les resuelva? Hemos revisado métodos hormonales naturales, hemos revisado métodos de barrera, método de lactancia, coitos interruptos, métodos hormonales, píldora, inyectables, hemos usado, hemos revisado también píldora de anticoncepción de emergencia, también la Mirena y los implantes hormonales. Entonces, creo que no hay preguntas, ¿no? Doctor, una consulta. Una persona Dime. que recién ha dado luz, ¿puede usar algún método anticonceptivo, como DIU o el implante que es en el brazo, o tiene que esperar cierto tiempo para poder No, usar? nosotros en general en los hospitales aprovechamos que la paciente está en el hospital para ponerle de una vez el implante hormonal. El implante, o también podemos hacer la T de cobre. La T de cobre se puede poner después del parto o después del aborto. O se puede poner la ampolla de 3 meses, ¿no? Y ustedes creo que van a hacer un seminario sobre anticoncepción postparto, no sé si han hecho, pero la mujer que ha dado luz o ha tenido un aborto sale con su método anticonceptivo. Y generalmente se usan progestinas, pues, ¿no? Y puede salir con la mini píldora, puede salir con la ampolla de 3 meses, ¿no? El acetato de desoximetrosis progesterona, la ampolla de 3 meses. También puede salir con el implante hormonal que tiene el levonorgestrel, o también puede salir con la Mirena. Entonces, todos esos métodos se pueden usar en una mujer porque va a lactar y no tiene estrógenos. Entonces es importante porque a veces la paciente dice, doctor, voy a regresar después para cuando ya cumpla mi mes, para... Ya no regresan ya. Generalmente ya no regresan, ya se olvidan y
al año siguiente están viniendo otra vez con otro bebé. En verdad hay que aprovechar, según digamos, la indicación, que toda paciente que da luz debe salir con método anticonceptivo. Es el momento de utilizarlo cuando está en el puerperio inmediato. Es importante eso. Inclusive la T de cobre se puede poner también después del parto. Está indicado. Inclusive se introduce con la mano la T de cobre, ¿no? O con una pinza, Fester, dentro del útero. Claro que hay más tasa de expulsión, pero de todas maneras es un método que se puede poner y si está bien aplicado no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes seguro cuando están en una reunión no faltarán sus amigos, por ejemplo, que preguntan, ¿no? ¿Cómo es la piel del día siguiente? ¿Me puedes explicar? Tienen que tener los fundamentos, ¿no? ¿Cómo se usa la piel del día siguiente? ¿En qué momento y para qué sirve? ¿Cuál es el mecanismo de acción? También, digamos, pueden hacer la consejería de los implantes hormonales, ¿no? Ustedes cuando sean internos de medicina, de acá a 2 años, a todas las pacientes que están en los servicios le ponen, a los que salen de alta, los que desean, se les ponen los implantes hormonales. Y ustedes tienen que saber, porque las internas de obstetricia le van a ganar. Ellas están atrás, ellas se están poniendo, y ustedes deben también saber aplicar esto, ¿no? Entonces, pedir al residente o a su asistente que les enseñe a poner el método. No es un método sencillo, pero hay que saber ponerlo. Porque cuando ustedes vayan a hacer ustedes van a aplicarlo ya este método solos. Entonces también tienen que aprender a poner una T de cobre ya cuando estén en internado, aplicar la T de cobre, o también saber, digamos, los fundamentos de la consejería para dar métodos hormonales. ¿Qué método le corresponde a cada paciente? ¿Qué progestágeno podemos usar? Ya han visto ustedes que todos los progestágenos no son iguales. No es usar cualquier píldora. Las píldoras son diferentes. Antes era que uno usaba una sola píldora, ¿no? A todo el mundo le daba una sola píldora, pero actualmente ya son diferentes progestágenos, y según las pacientes. Hay para pacientes obesas, hay para pacientes que tienen problemas de tipo androgénico o no androgénico, todas esas cosas tienen que saber. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces terminamos la clase acá y muchas gracias por haberme escuchado todo el tiempo, que es una clase muy larga. Muchas gracias, jóvenes, ¿eh? Hasta Muchas luego.